Gracias a la agrupación parroquial de San Eutropio por organizar este acto, por reunirnos aquí en la Plaza del Triunfo en un día muy caluroso, pero bueno, San Eutropio tiene que ser con calores. Si no hay calores parece que no es San Eutropio. Y como vamos a hablar de él y vamos a presentar el cartel, pues las calores son preceptivas. Gracias a todos ustedes, a los asistentes y gracias a los componentes de esta mesa, a los que poco a poco les iremos dando paso y ellos pues nos irán hablando de por qué el acto, de por qué las fiestas patronales, de por qué San Eutropio y por qué este cartel que tenemos y estamos todos ya disfrutando. Hace tiempo, y aquí hay gente que lo puede corroborar, las fiestas de San Eutropio eran más que la feria, eran más festivas. Se estrenaba más por San Eutropio que por feria, y eso ya en un pueblo como Parada era importante. Los devenires en el último siglo con respecto a San Eutropio han sido importantes, pero hay un nombre fundamental, un nombre que yo quería resaltar y que hoy estuviera aquí con mármol fundido como si fuera la Virgen de la Inmaculada, y es el nombre de Enrique el Sacristán. Siempre, y tanto quiso siempre a San Eutropio y lo llevó siempre como una de sus grandes vocaciones. Yo creo, Nati, que es de justicia acordarnos hoy de Enrique, que sembró esa semilla que hoy todos hemos ido recogiendo. También pasó una época con los amigos de San Eutropio y ahora definitivamente ha sentado la agrupación parroquial de San Eutropio. Servidor conoce bien estos últimos años de San Eutropio, pues con 14 años, Manolo Carrión, de Santa Gloria Halle, y Manolo Martín vinieron a mi casa, era yo un chaval con 14 años, para que me hiciera cargo del martillo del paso de San Eutropio. Y ahí seguimos con ellos, con los compañeros que ahora tenemos. Y hemos podido ver todo ese trabajo con Enrique siempre como protector de los amigos y ahora de la agrupación parroquial. Y es una fiesta que yo creo que vuelve a calar en el pueblo. Y vuelve a calar en el pueblo porque además de la procesión del día 15 de julio acompañado de la Virgen del Carmen, una procesión que cada año pues va teniendo más enjundia y va calando más hondo, también se van rodeando de actos festivos para intentar no recuperar aquel San Eutropio de los años 50, pero sí por lo menos para que no nos pase esa fiesta tan desapercibida. Para ello, amén de agradecerle la presencia en esta mesa, le cedo la palabra a Francisco Morilla, a Isco, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Parada. Isco, tuya es la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor, como concejal de Cultura y representante de nuestro pueblo, estar hoy aquí en este acto tan simbólico, donde presentamos el cartel anunciador de nuestras queridas fiestas patronales en honor al patronazgo de San Eutropio. Este cartel no es solo una imagen, es el reflejo de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, de nuestra devoción y sobre todo del orgullo de los paradeños y las paradeñas. Las fiestas patronales no son solo un momento especial, nos recuerdan también de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Son también un homenaje a quienes ya no están, como bien ha dicho Eduardo, nuestro querido Enrique el Sacristán, a quienes las hicieron posible. Perdón, ahora, ¿me oís? No. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este cartel. El autor, Juan Lavado, por su creatividad, a la agrupación parroquial de San Eutropio, por su dedicación íntegra, no solo al patrón y a la agrupación, sino por haber sido capaz de crear dentro de la parroquia una gran familia. Al excelentísimo Ayuntamiento de Parada, por el desarrollo de las iniciativas, y, como no, al Salón de Plenos de esta Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla por brindarnos la oportunidad y acogida para este bonito acontecimiento. Que nuestro patrón San Eutropio nos guíe un año más y que esta celebración sea símbolo de unión, respeto y convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ico.
Es la idea que creo yo que es la que tenéis, ¿no? Esa sintonía tan bonita que yo creo que se os ve y se os nota entre la agrupación parroquial y el ayuntamiento. Y para hablarnos de la agrupación parroquial de San Eutropio, para explicarnos cómo están haciendo todos estos cambios, pues tenemos aquí a Natividad Morente, que está llevando el cargo no ya con dignidad, sino con una sapiencia, con un saber dar su sitio, que eso es muy difícil, Nati. Y tú eso, como lo llevas dentro y sabes hacerlo, pues te sale de forma natural. Cedo la palabra a Natividad Morente, presidenta de la agrupación parroquial de San Eutropio. Nati, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un momento tan especial para nuestra agrupación parroquial. Gracias a las personas aquí presentes y a las que por algún motivo laboral, de estudios, exámenes, no nos habéis podido acompañar. Agradecer al Ayuntamiento de Paradas y a la Diputación de Sevilla por abrirnos las puertas para poder realizar este acto, la presentación del cartel 2025 del patrón de Paradas, en este marco inmejorable como es la casa de la provincia donde nos encontramos hoy. La finalidad de esta presentación no es otra que dar la fe del patronazgo de Paradas, dar fe del amor que Paradas le venera a su santo patrón. Porque es julio, el mes donde Paradas vuelca su mirada a través de un báculo. Julio es novena, es mirada, es mitra, cruz pectoral del santo obispo de Saintes. Él es vigía de nuestras vidas, testigo mudo de cada uno de los momentos de fe que cada paraeño vive. Con los brazos abiertos nos recibe en nuestro bautizo y con un abrazo lleno de amor cuando partimos a la casa del Padre. Decir San Eutropio, decir Paradas. Es pregonar a los cuatro vientos lo que Paradas siente por su patrón. En San Eutropio se mezcla la tradición, los acontecimientos que la originaron con las circunstancias que animan a nuestro grupo parroquial en el presente. La memoria de los que se fueron en el pasado, a nuestros mayores, que nos inculcaron el amor al patrón de Paradas, con el deseo de hoy y que en un futuro continúe teniendo un sentido que quizás pueda resumirse diciendo con esa expresión tan paraíña: las próximas, más y mejor. El 15 de julio es una oportunidad para celebrar la historia, la cultura y las tradiciones de un pueblo. Palabras sabias las de mi padre que me decía: Nati, no hay tierra buena ni mala, no hay más que tierra que la que da uno. Paradas no es mejor ni peor que otra, pero sí tiene algo que la hace auténtica para nosotros, y es que Paradas es Paradas. Gracias a las fiestas patronales, Paradas el pueblo se ilumina y en cierto modo se rehace, y los que un día más o menos lejano emigraron se vuelven a encontrar con sus raíces, que en tantas ocasiones se echan de menos. Hoy será Juan, una persona joven de Paradas, cristiano, cofrade, rociero y prioste de San Eutropio, la persona que lo mima, lo quiere y lo cuida. Juan nos presenta el cartel de la fiesta que junto al ayuntamiento cada año se engrandecen y van adquiriendo un caché de categoría. Os animo a participar de las fiestas patronales, de la oferta cultural que ofrece el ayuntamiento y, cómo no, a los actos religiosos que se llevan a cabo en nuestra parroquia. Un pueblo que se divierte a fondo, en paz y armonía, es un pueblo culto y sabio. Buenas tardes. Al hilo de lo que ha dicho Nati, quería yo añadir, para presentar a Álvaro, que San Eutropio es una fe de Parada. Raro es el año que no vemos a Álvaro, sabemos que él vive ya en Sevilla, que no lo vemos allí brujuleando alrededor del paso y disfrutando de su pregón. La fe es importante. La fe de nuestros mayores es la que nos ha inculcado este amor a San Eutropio, sobre todo también con esa tradición de la novena, que aquí veo muchas compañeras de mi madre. Cuando mi madre hacía la novena, pues aquí veo yo a muchas de ellas. Y os cuento una cosita ahora que estamos nosotros solos, ¿vale? Y no nos escucha nadie. Estaba yo estudiando los últimos años de Derecho y mi madre hacía todos los años la novena. Y ella, pues claro, ella le pedía al patrón, aparte de darle gracias,
de que todos estuviéramos bien, le pedía pues por lo que ella tenía que pedirle, y en esos momentos tenía que pedirle para que yo sacara un 5 y fuera aprobando la carrera, y ella hacía las novenas para que yo aprobara. Dice que un día escuchó a San Eutropio decirle, pero dile que estudie un poquito, que estudie algo y ponga de su parte. De su parte puso mucho Álvaro Pastor Torres, un niño que nace en Parada, que se cría en Parada, jugando, cómo no, a los toros con capotes desgastados y jugando a decir misa. Un Álvaro Pastor que ya con los estudios marcha a Sevilla, pero no para cualquier cosa, sino para ser una de las banderas de nuestro pueblo. Desde muy joven comienza a escribir en ABC de la mano, ni más ni menos, que del maestro Antonio Burgos, y Álvaro comienza a desplegar esa soltura, escribiendo esa soltura, sintiendo, viéndose para adentro y viendo el mundo desde la óptica del pueblo y de Sevilla. Además, haciéndonos siempre en las revistas de feria esos regalos que nos hace cuando nos escribe los artículos que escribe. Estar cerca de Álvaro es un placer siempre, por lo mucho que aprendes, por lo mucho que te regaña en ocasiones y siempre por el cariño que pone a su pueblo. Siempre que su pueblo lo ha llamado, Álvaro Pastor Torres ha estado. Y hoy Álvaro te ha llamado ni más ni menos que San Eutropio, ese santo al que tú tanta devoción le tienes. La historia de San Eutropio no la conoceríamos si no fuera por él. Ahí está su libro de la gloria de Parada, a su villa, cuando el patronazgo de San Eutropio, que creo que marca un antes y un después en el conocimiento de quién era San Eutropio y por qué San Eutropio es lo que es para nosotros. Maestro, yo con 2 capotazos que le he dado al toro, se lo pongo en el tercio, que es lo que a usted le gusta, para que se lo saque a los medios. Álvaro Pastor Torres, con todos ustedes. Buenas tardes, señor concejal de Cultura y representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Paradas, herederos de ese corregidor y sobre todo de ese cabildo secular de Paradas, que fue el que movió el tema de San Eutropio, el que puso los cuartos, el que puso el dinero para que aquello fuera a Roma y el que celebró convenientemente esas fiestas. Señora querida Nati, de la agrupación parroquial de San Eutropio, autor del cartel, del magnífico cartel, me ha encantado, la cerámica es una de mis preferencias y San Eutropio y la cerámica, con lo cual pues todo completo. Y querido Eduardo, gracias por esas palabras entusiastas y yo creo que excesivas, pero bueno, es verdad que siempre he llevado a Paradas y a San Eutropio. Al hablar, Eduardo, de las antiguas fiestas, las antiguas veladas de San Eutropio, que tenían más predicamentos, pues recuerdo, era yo un niño, ya me había mudado de la calle Larga a la plaza, cuando llegaba el camión municipal y descargaba una especie de pilares con una base de hormigón, que era lo que servía, se ponía en una especie de hexágono, y eso era en la Plaza de España, eso era la caseta, o donde se ponía la música que venía. Se sabía que entonces llegaba la fiesta de San Eutropio, y como decía él, tenía muchísimo más predicamento que la Feria de Mayo. Ahora, evidentemente, gracias a muchas personas que empezaron con esto, gracias al Ayuntamiento de Parada por no dejar una fiesta que, como otras, en otros lugares estuvo a pique de un repique. Aquello fue decayendo, dejó de procesionar, pero afortunadamente pues ahí estuvieron los paradeños, ahí estuvieron las paradeñas, ahí estuvo el Ayuntamiento y esa fiesta pues poco a poco va engrandeciéndose. Por cierto, ¿hay algún eutropio en la sala? ¿No? Vaya. Según el Instituto Nacional de Estadística,
Hay en España, que espero que sea más fiable que el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, hay 35 saneutropios en España, tomados del registro civil, con lo cual son datos bastante ciertos. En Paradas habrá algunos y me imagino que en El Espinar, pueblo de Segovia, que también lo tiene por patrón, habrá algunos otros. En Paradas no sé, pero ya localizaremos cuántos eutropios hay. Era por poner un ejemplo de algún sanutropio, perdón, de algún eutropio. Bueno, como no lo hay, voy a tener que ponerme yo de ejemplo. Según mi partida de bautismo, yo me llamo Álvaro Eutropio Jorge de la Santísima Trinidad. Entonces, durante un tiempo yo usé el Álvaro Eutropio, sobre todo cuando yo empecé a estudiar Derecho. Los primeros años de Derecho, incluso recuerdo los exámenes de Murgar, catedrático de Derecho Romano, y yo ponía Álvaro Eutropio. Y cuando alguien me preguntaba o me veía en alguna lista, me decía, ¿eu qué? Eso ahora pasa, ¿eu qué? Eutropio. Y ya había que empezar la historia a enseñarle quién era San Eutropio y de dónde venía. Eutropio es un nombre griego, eutropos, algo así como movible, cambiable. De ahí pasa al latín y ya se establece ese nombre. Hay muchos saneutropios, nosotros somos de San Eutropio de Saintes, pero hay 8 o 9 saneutropios. Vamos a terminar con el nuestro y vamos a empezar con los otros, porque incluso alguno más o menos es cercano. Hay uno, soldado italiano, un soldado italiano que muere mártir en la Capadocia en el siglo IV. Ese es un eutropio que se celebra en marzo. Luego tenemos otro en Orange, en Francia, justamente en el otro lado. Saintes está en el Atlántico y esto está volcando al Mediterráneo. San Eutropio de Orange había nacido en Marsella, un obispo del siglo I, mártir, que su fiesta se celebra el 27 de junio. En Italia hay otro San Eutropio que hermano de Zosisma y Bonosa, mártir, y cuya fiesta se celebra el 15 de julio. ¿Le suena? 15 de julio, pues es un San Eutropio italiano. Hay otros 2 santos, de los cuales no se habla mucho, pero uno en junio, mártires, todos estos son mártires de la época romana. Hay varios saneutropios españoles, hay por lo menos 2, uno nacido en el siglo IV en Mérida, que llegó a ser obispo de Fregenal, que se celebra el 17 de febrero. Y hay otro en Valencia que vivió a finales del siglo VI. Este ya es un poco más tardío. Amigo de San Leandro, arzobispo de Sevilla, que ahí está, en la vidriera de la Diputación, ahí está Leandro Isidoro. Estuvo por Sevilla en la época visigoda y volvió. Su fiesta se celebra el 8 de junio. Y yo me encontré a otro San Eutropio en Londres, en un oratorio católico, pues de repente veo Corpus Sancti Eutropii, pues, en Londres, en un oratorio católico. Otro, indagué, pero de aquel no me dieron datos. Había unas reliquias allí colocadas en Londres. Pero yo venía a hablarle de 2 cosas, de mi libro, como diría, de mi libro que tiene ya 20 años. Como me gusta guardar las cosas, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Paradas saluda a doña María del Carmen Torres Cansino, viuda de Pastores, le invita el día 22 del año 2005. José Peña Jiménez era entonces alcalde. Tiene 20 años el libro. De los muchos que he escrito, yo siempre mantengo que este ha sido el mejor, el que más tiempo he estado con él haciéndolo. Y bueno, pues si tiene 20, está agotadísimo. Sé que muchas personas lo intentan, van, pero ya no hay.
con lo cual no estaría de más, una idea que lanzo así al ayuntamiento, pues una reedición actualizada, incluiríamos muchos datos más de esas glorias de Parada, ese impreso que se publicó en Parada para dejar constancia de las fiestas que hubo cuando vino de Roma la bula que está en el archivo municipal, que fue el que pagó los trámites, y la bula está incluida en las actas capitulares. Ahí se encuentra la bula del patronato de San Eutropio. Este San Eutropio nuestro era obispo de Saintes. Saintes está en La Rochelle. Hoy es una ciudad, algunos, me imagino que paraeños habrán estado allí, una ciudad de unos 30.000 habitantes, una ciudad media, muy histórica, que llegó a ser capital de provincia en el Imperio Romano, la capital de Aquitania, a orillas del río Charente. Pues allí llega San Eutropio, no hay unidad, no hay una claridad en la fecha, unos apuntan que lo envía allí el Papa Clemente, San Clemente, con lo cual estamos a finales del siglo I, otros dicen que es del siglo II y otros dicen que es del siglo III. Hay actas de santos que lo hacen del finales del I, II y III. En esa fecha, San Eutropio aparece por Saintes. Allí evangeliza, allí va consiguiendo los primeros cristianos, y entre ellos a Santa Estela o Eustela de Saintes, que el otro día fue su festividad, que era la hija del gobernador romano de Aquitania, aquella era la zona. Estela es estrella, y por allí va a pasar el Camino de Santiago. Saintes es una ruta muy importante en el Camino de Santiago, París, Chartres, Saintes, y llega a Puente la Reina, que es donde se unen los 4 caminos franceses. Este es el camino más occidental, el camino más hacia el oeste francés. Y algunos apuntan que la devoción se extendió a San Eutropio por esta influencia del Camino de Santiago. Hombre, lo del Espinar en Segovia vale. El Camino de Santiago va un poquito por encima. Ahora, paradas el Camino de Santiago, ahí es más complicado. San Eutropio, el gobernador romano, ya no le sentó bien que la hija se hiciera cristiana, y al final pues manda matar a San Eutropio. Esa ejecución, que debió ser muy distinta a la que nosotros siempre recordamos, que es la del cuadro de don Alfonso en la parroquia. Ese San Eutropio vestido de obispo, que parece, con un cadalso que parece más bien el de Ana Bolena, más del siglo XVI. Lo cierto es que a él, como dice un amigo mío, le clavaron un hacha en la cabeza. Le clavaron un hacha en la cabeza, que es el símbolo de la parroquia. El báculo, la mitra y el hacha. Ese San Eutropio, el mismo hacha, aparece en el grabado que hace Jacinto Niño para la fiesta de patronato de San Eutropio. Después muere Estela también, ejecutada por no renegar de su fe cristiana. Esta historia es muy repetida en las hagiografías, muy repetida en la vida de los santos. Santos romanos que, por lo visto, parece que San Eutropio fue a la primera, pero otros santos empiezan que si los queman, que si le dan pellizquitos, que si le pinchan, y al final acaban todos cortándole la cabeza, porque a los ciudadanos romanos se le cortaba la cabeza. Al pueblo, al populacho, se le ejecutaba de otra forma. La horca, lo quemaban, lo tiraban al río en un barril, pero los ciudadanos romanos tenían el derecho a ser ejecutados por decapitación. Eso va a estar vigente durante mucho tiempo. En la Sevilla del siglo XVII a los delincuentes se les cuelga, pero si son nobles no se les decapita, se les degüella, se les corta la yugular sentado en un sillón. Y de eso hay ejemplos en la Plaza de San Francisco en el 17, en el 18. ¿Por qué?
porque eran nobles y ellos morían de una forma diferente a la que moría el pueblo. Eso se ve muy bien en el alcalde de Zalamea, cuando no quiere responder a lo que le ha hecho a la hija y el alcalde lo manda a garrotar, le da garrote. Y cuando llega Felipe II le dice, oiga, este señor me parece perfecto, lo ha matado, está bien, pero ¿por qué le da garrote si este señor era noble y había que decapitarlo? Y Pedro Crespo, apellido muy paradeño, uno de mis ancestros era Crespo, mi abuela era de Segundo Crespo, pues Pedro Crespo le dice aquello de, bien señor, pero el verdugo que tenemos no ha aprendido a degollar, y como la gente noble por aquí son tan buenos, pues le hemos dado la muerte normal. Por tanto, San Eutropio muere mártir y San Eutropio se le erige en el siglo IV, por tanto ya tenemos una fecha, en el siglo IV se le hace su basílica, esa basílica de Saintes, en cuya cripta San Eutropio está enterrado y muchos de nosotros tenemos esa fotografía. Yo la tengo 2 veces, en el año 73 cuando fui con mis padres y en el 2013 cuando fui con mi mujer. Tenemos allí la foto ante el sepulcro de San Eutropio, esas relaciones que siempre hubo. No se me puede olvidar, ya él ha citado a Enrique, por supuesto, qué decir de Enrique, yo siempre lo he tenido muy presente y le he dedicado libros, artículos, porque fue el que me enseñó la historia del arte. Por cierto, hablando de Enrique y de la sacristía, donde Enrique se sentaba, esa mesita que tenía al lado de la taca, donde guardaban los cálices y tal, hay una placa que dice que la parroquia de Paradas se bendijo el 3 de marzo de 1791, siendo no párroco, porque no existía la figura, tenía otro nombre, siendo el cura primero don González de Lucenilla, el famoso González de Lucenilla. 3 de marzo. Bueno, pues uno de los sanutropios que he citado se celebra su fiesta el 3 de marzo. 3 de marzo, 15 de julio, pero nuestro San Eutropio es el 30 de abril. ¿Qué ocurre? Pues que en Parada, los paraeños, como somos así, pues lo celebramos cuando queremos o cuando nos conviene. El 30 de marzo, pues las cosechas, el campo, vamos a esperar que termine la trilla y entonces buscan un San Eutropio y dicen 15 de julio, adjudicado, fiesta de San Eutropio el 15 de julio. Luego se inventan que si se puso la primera piedra, que si el conde Don Juan, bla, 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 bla. Eso ya entra dentro de la leyenda, como entra dentro de la leyenda el por qué llega San Eutropio a Paradas. Pues vámonos al texto más antiguo. El texto más antiguo es el libro, el impreso de las glorias de Parada, y se dice que este San Eutropio, pues el conde o su padre, o sea, ya no está clara la cosa, el conde Don Juan, fundador de Parada, o por lo menos el que le da la carta a Puebla. Hay medievalistas que dicen que no, que Paradas la funda el padre, don Pedro Ponce de León. Pero bueno, yo no voy a entrar en disputas medievalistas. Lo cierto es que la carta a Puebla la ha dado Don Juan. Pues dicen que Don Juan o su padre, don Pedro, habían estado de batalla en Francia, se había encomendado a San Eutropio, venció, y cuando vuelve a Marchena, eran señores de Marchena, condes de Arcos, entonces todavía no eran duques, eran condes de Arcos y señores de Marchena. Cuando llega a Marchena, Parada, que era una población que dependía de la casa de Arcos, pues le otorga el patronato de San Eutropio y funda una iglesia de San Eutropio. Esa es la leyenda o la realidad que encontramos desde el siglo XVIII. Antes no hay documentación. Con lo cual hemos de pensar que este Don Juan tenía mucha devoción a San Eutropio, la tenía, y pues Marchena estaba claro, Marchena su patrón era San Sebastián, porque se conquista a los musulmanes el día de San Sebastián, con lo cual en Parada se establece ese patronato.
y se le dedica una iglesia. Posiblemente la iglesia más antigua fuera San Juan de Letrán, ya existiría Juan, el conde Don Juan, primera iglesia, y la segunda es San Eutropio, ¿no? Por tanto, estamos ante la segunda iglesia. Este Don Juan, pues, estuvo por allí, pues, guerreó en muchos sitios, igual que el padre, eran guerreros, ascendieron mucho en la sociedad gracias a ellos y la gente de sus territorios que ellos traían. Señores de Rota, de las almadrabas de Rota, señores de Chipiona, señores de Mairena. Tenían muchísimas propiedades. Pues entre ellas estaba Paradas. Y Don Juan es un personaje muy curioso. Don Juan se casa con una noble y no va a tener hijos. Una noble de la cual él mismo decía que era muy fea. Hay palabras literales, está extractado. Entonces él, pues, se enamora de una criada de su mujer, doña Leonor Núñez de Prado. Una criada que se han traído de Toledo, porque esta señora, la mujer del conde Don Juan, es pariente del conde de Orgaz. ¿Le suena el conde de Orgaz, el famoso entierro del conde de Orgaz? Pues la mujer del conde Don Juan es de la familia de Orgaz y se trae de Toledo a sus sirvientas, entre ellas Leonor Núñez de Prado. Se enamora perdidamente, dice que era guapísima, se enamora perdidamente y con ella va a tener 9, uno se muere, va a tener 9 hijos. El conde Don Juan, ya lo sabrán, y si no se lo recuerdo, tuvo muchísimos hijos y ninguno legítimo. Por lo menos, ahí tampoco las cuentas cambian. Sánchez Sau, en los linajes medievales, le atribuye 23. Después, en su testamento aparecen 26 y otros dicen que 28, de 8 mujeres distintas. De 8 mujeres distintas. Se casa, al final se consigue casar con doña Leonor. ¿Y saben dónde se casa? En Mairena, que era uno de sus estados. ¿Y saben qué pone en el altar el día de su casamiento? A San Eutropio. Trae una imagen de San Eutropio y la coloca en la iglesia donde se casa. Con lo cual la devoción es grande. De esos 23, 26, 28, da igual, una borricá, ¿no? Como decimos, una barbaridad. De esa borricá de niños, a uno, curiosamente no de Núñez de Prado, de Catalina, de otra de las mujeres, de otra de las 8 mujeres con la que tuvo hijos, pues a uno le pone Eutropio y lo manda a Jerez, a que funde el linaje de los Ponce de León en Jerez, porque este hombre va repartiendo hijos para consolidar y aumentar la familia, los Ponce de León. De los 23, 26, 28, elige a uno, que curiosamente no es el primogénito, coge al que más capacidades ve y le pide al rey que lo legitime, para que pueda heredar el mayorazgo, para que lo herede todo. Y así lo hace el rey y va a ser don Rodrigo, duque de Arcos y marqués de Cádiz, y luego duque de Cádiz. Va a ser el más famoso. El más famoso de los Ponce de León será el duque de Cádiz. Este hijo, hermanastro de Eutropio, hijo de nuestro conde fundador. Por tanto, ahí tenemos la historia, legendaria o no, de la llegada de San Eutropio. Lo cierto es que San Eutropio desde el siglo XV se venera en Paradas. En el siglo XVIII se dan cuenta de que no hay papeles de patrón y los buscan, los consiguen y tienen que ir a Roma. El ayuntamiento primero convoca cabildo abierto en la plaza de San Juan de Letrán, y lo vota por patrón, y de ahí va a Roma. De Roma viene la bula y desde entonces, desde 1757, la bula se expide en diciembre y llega en febrero
a Paradas, pues desde entonces San Eutropio es patrón único de la villa de Paradas. Hay una anécdota de un paraeño que, hablando de San Eutropio, ¿San Euqué? No, San Eutropio, la parroquia de mi pueblo. Ah, vale, vale. San Eutropio es el patrón de mi pueblo. Ah, dice, ¿y la patrona? Y se queda este paraeño así y dice, que yo sepa, San Eutropio era mocito, pero pues ahí tenemos. San Eutropio, patrón único de la villa de Paradas, el cual, gracias a muchas personas que he citado antes, está resurgiendo esa devoción a nuestro santo protector, que incluso va, una estampa muy parecida a esta, no en cerámica, va en la capilla de algún torero. Le he dado la estampa y le he dicho toma, y cuando han salido fotos de la capilla de ese torero, pues ahí estaba San Eutropio, en un ladito estaba San Eutropio. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. No fui excesivo en las palabras, ¿verdad? No fui excesivo. Y llegamos ahora a uno de los momentos también importantes de este mediodía aquí en Sevilla, en la casa de la provincia, a los que volvemos a darle gracias por acogernos en su seno. Y es el momento de presentar, de que el autor nos explique, nos presente este cartel, que como muy bien dice Álvaro, pues está San Eutropio y la cerámica, y está perfectamente cuadrado lo que puede significar lo clásico con San Eutropio. El autor es Juan Lavado, él es grado en Educación Primaria por la Universidad de Sevilla y es miembro de la agrupación parroquial de San Eutropio. Aunque lo ven aquí joven, pues ya es avezado tanto en asuntos de pintura, como pueden ver, como también en asuntos de cofradía, con la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Juan, yo quiero darte la enhorabuena, adelantarme a todo en darte la enhorabuena, porque este cartel es cierto que llama al recogimiento, llama a rezar, pero a rezar con alegría, no con pena. Enhorabuena y tuya la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Nos reunimos hoy con alegría y el orgullo de presentar el cartel anunciador de nuestras fiestas patronales en honor a San Eutropio, patrón de Paradas para este año 2025. Este cartel que hoy damos a conocer es una obra realizada en la técnica de pintura digital, inspirado en la estética del azulejo andaluz. Este cartel nos traslada al alma misma de nuestras raíces. La figura central de San Eutropio aparece majestuosa, revestida con ornamentos episcopales, portando mitra y báculo, y con una expresión de recogimiento que invita a la oración, a la fe y al compromiso cristiano. Enmarcado por una cenefa de colores vivos que recuerda el arte cerámico tan presente en nuestra cultura, con un fondo cálido y armonioso que nos recuerda a la fachada de nuestra parroquia. En esta representación, que no solo embellece, sino que transmite con fuerza el sentimiento y devoción y tradición que define nuestra relación con nuestro patrón. La fecha del 15 de julio de 2025, anunciada en la parte inferior, nos convoca a todos a participar activamente en esta fiesta, no solo como una celebración popular, sino como un acto profundo de comunidad y fe compartida. Este cartel no solo es una imagen, es una proclamación visual de lo que somos y de lo que celebramos. Es un homenaje a San Eutropio, protector e intercesor de nuestro pueblo, y a todos los que, generación tras generación, han mantenido viva esta devoción con orgullo. Que este cartel sirva como anuncio y a la vez como inspiración para que vivamos estas fiestas patronales con intensidad, respeto y alegría. Muchas gracias. Y dice así, para despedirnos: en el día, oh santo patrón, en que fuiste mártir de la cruz, fieles hijos te veneran y te aclaman con santo fervor, pidiéndote, Padre, tu bendición. Tu pueblo fiel vibra anhelante y te aclama con pasión y te pide suplicante su protección. Paradas te venera esperando en su favor, en el día, oh santo patrón, en que fuiste mártir de la cruz,
fieles hijos te veneran y te aclaman con santo fervor, pidiéndote, Padre, tu bendición. ¡Y viva San Eutropio! ¡Viva!